Buenos días. Vamos a ver algunos detalles sobre el eje HPA para explicar un poco sobre estas interacciones que tenemos entre el sistema hormonal y diferentes problemas del organismo. Para adelante. Primero, hay que conocer un poquito lo que es el eje HPA. Es el eje hipotálamo pituitaria adrenal. ¿Ya? Este eje, como muchas de las cascadas endocrinas que nosotros tenemos en nuestro organismo, empiezan con una glándula, en este caso el hipotálamo, que va a empezar a secretar una hormona que se llama CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina. Esta CRH estimula a la pituitaria a producir a su vez ACTH o adenocorticotropina, y la ACTH estimula a la glándula suprarrenal a producir cortisol. Como en muchas cascadas endocrinológicas, nosotros vamos a tener una alimentación positiva, o sea, más CRH implica que se secrete más ACTH y más ACTH implica que se secrete más cortisol. Pero a su vez vamos a tener una retroalimentación negativa. Cuando tenemos un exceso de cortisol, este va a regresar y hacer que se secrete menos ACTH y va a hacer que se secrete también menos CRH. De esta manera se equilibra esta cascada hormonal. Si tenemos más secreción por un lado, vamos a empezar a tener menos secreción por el otro lado y no se dispara este eje, ¿no? Ese es el funcionamiento normal de nuestro eje HPA. Y si es que todo está bien, esto no debería alterarse. Cuando nuestro eje HPA se altera, puede alterarse de distintas formas. Hay formas clínicas de alteración que están clásicamente descritas y están muy bien estudiadas, documentadas y tenemos criterios de diagnóstico. Una de ellas, por ejemplo, es el síndrome de Cushing, donde la persona tiene un exceso de producción de cortisol, a veces de manera primaria, a veces de manera secundaria, pero en general el problema es que tiene un exceso de producción de cortisol. Y cuando hablamos de síndrome de Cushing o hiperadrenalismo, hay formas de diagnosticarlo. Por ejemplo, en este primer dibujo vamos a ver cómo el paciente tiene que juntar orina de 24 horas. Cuando una persona tiene un exceso de cortisol, que es muy importante, se va a aumentar la secreción de cortisol durante todo el día. ¿Ya? Y al recolectar este cortisol que se está eliminando por orina durante todo el día, vamos a tener rangos de comparación y vamos a ver que esta persona está secretando mucho más de lo que secreta la población general. Ese es un criterio. Pero cuando hablamos de cascadas hormonales, por lo general necesito más de un criterio para diagnosticar. El otro criterio, por ejemplo, es un test de supresión. En la grafiquita que estamos viendo en este lado, es la persona que recibió una dosis de corticoides, por lo general recibe dexametasona, y lo normal es que el cortisol disminuye al día siguiente. Damos dexametasona en la noche y al día siguiente su secreción de cortisol disminuye mucho. Eso es lo habitual, porque cuando la persona recibe dexametasona, vamos a revisar, eso va a bloquear la secreción de ACTH y a su vez bloquea la secreción de cortisol. Eso es lo fisiológico. Lo que sucede de manera patológica es que cuando a una persona le damos dexametasona, se inhibe la secreción de ACTH, pero eso no logra que la persona deje de secretar cortisol. O la dexametasona inhibe la secreción de CRH, pero igual la persona sigue secretando mucho ACTH. Eso se va a dar, por ejemplo, cuando tengo un tumor productor de ACTH. Por más que yo le dé a mi paciente dexametasona, el tumor no va a dejar de producir ACTH. O va a suceder cuando tengo una hiperplasia adrenal o un tumor secretor de cortisol. Entonces, por más que yo le doy a mi paciente dexametasona y hay menos ACTH, igual el tumor secretor de cortisol va a seguir secretando cortisol. Entonces, sea un Cushing primario o sea un Cushing secundario, igual un test de supresión va a salir negativo, o sea, no va a suprimir. En cambio, un test de supresión positivo significaría que es lo fisiológico, lo normal. Otra forma de diagnosticar el síndrome de Cushing es valorar cómo es el ciclo circadiano del cortisol. Nosotros durante la mañana vamos a secretar una buena cantidad de cortisol y más o menos en la tarde, tipo 4 de la tarde, va a empezar a disminuir la cantidad de cortisol que estamos secretando y en la noche vamos a secretar muy poco cortisol. Es importante esto, este detallito, ¿no? Que nosotros tenemos variaciones circadianas de la secreción de cortisol. Y entonces se supone que cuando nosotros estamos llegando cerca a la medianoche, la secreción de cortisol es muy pobre. ¿Cómo capturamos esa secreción pobre de cortisol? Se captura en saliva. Entonces hay una prueba que se llama el cortisol en saliva de medianoche, que me va a definir si esta persona está teniendo una hipersecreción en esa hora, que no debería haber cortisol o debería haber muy poco. Y eso también me aboga por el diagnóstico de síndrome de Cushing. Quizás no es el caso, pero esta pruebita de cortisol en saliva es importante para yo saber si mi paciente está empezando a secretar cortisol, aunque no sea mucha cantidad, pero en un horario fuera del debido.
Entonces, cuando una persona, por ejemplo, está sometida a un estrés crónico, el estrés va a hacer que se secrete ACTH, que se secrete CRH y por lo tanto que aumente el nivel de cortisol. Y eso va a pasar en horas del día que normalmente no deberían suceder, o sea, en la tarde y en la noche. Entonces, cuando yo empiezo a hacer una curva de secreción de cortisol en saliva, puedo empezar a tener mayor secreción en ciertas horas del día, en la tarde o en la noche, y a veces eso no logra cuantificarse como una secreción total de cortisol aumentada, por lo tanto la prueba de cortisol en orina 24 horas sale normal, y a veces eso no logra fijarse en una prueba de supresión, así que el test de supresión sale negativo, pero a pesar de eso mi paciente está secretando cortisol de más en horas en las que no debería. Esta condición que yo les comento de secretar cortisol de más en horas en las que no debería, no es un Cushing propiamente, porque no es un aumento excesivo de la secreción de cortisol, solamente es un cambio en su ciclo circadiano del cortisol, y eso es justamente lo que se suele dar en el paciente que tiene un estrés crónico. Entonces, los estresores van a hacer que empecemos a secretar cortisol en horas en las cuales normalmente no secretaríamos, a pesar de que la secreción total durante el día no está incrementada o está muy poco incrementada. Vamos por otro concepto. El concepto de insuficiencia adrenal o insuficiencia suprarrenal, que es el otro extremo. ¿Ya? Cuando yo quiero saber si mi paciente está secretando muy poco cortisol, en ese caso, lo que tenemos que hacer nosotros es principalmente test de estimulaciones. ¿Ya? Lo que se suele hacer es primero valorar cómo está el cortisol de mi paciente. Si el cortisol de mi paciente está muy bajo, acá, si el cortisol del paciente está muy bajo en la hora de la mañana, que es donde deberíamos tener mayor cantidad de cortisol, por ejemplo, acá estamos en menos de 3 microgramos por decilitro, ya estoy hablando de una insuficiencia suprarrenal. O sea, un paciente que amanece o está tipo a las 8 de la mañana con cortisol en sangre muy bajo, ya podemos hablar de insuficiencia suprarrenal. Cuando el paciente tiene cortisol en la mañana muy alto, más de 18, podemos decir que este paciente no tiene insuficiencia suprarrenal. ¿Sí? Son los dos extremos. Pero cuando estamos en el intermedio, queda duda de si mi paciente tiene o no tiene insuficiencia suprarrenal. Para saberlo, lo que yo tengo que hacer es darle un shot de un análogo de ACTH o ACTH. Por ejemplo, la prueba más descrita es un análogo de ACTH que se llama cosintoprin. Se le pone al paciente el cosintoprin y después se va a dosar el cortisol. Si mi paciente está bien y sus suprarrenales funcionan bien, cuando yo le doy el cosintoprin, va a empezar a secretar buena cantidad de cortisol, va a subir la cantidad de secreción de cortisol y eso descarta la insuficiencia suprarrenal. Pero si las suprarrenales no están bien, por más que yo le dé cosintoprin, no va a secretar cortisol, va a salir menos de 18 y por lo tanto me confirma la insuficiencia suprarrenal. Entonces yo puedo hablar de insuficiencia suprarrenal cuando tengo un cortisol AM, tipo 8 de la mañana, disminuido, muy disminuido como en este caso, o tengo un cortisol post-test de estimulación que está disminuido. Entonces, esos son los dos extremos, digamos, de la función de las glándulas suprarrenales. La hiperfunción, que era el Cushing, y la hipofunción, que es la insuficiencia suprarrenal. Que cuando es primaria en las glándulas suprarrenales se le llama, pues, enfermedad de Addison, ¿no? Conocido esto, vamos a valorar qué es lo que sucede cuando una persona tiene un estrés crónico. Fíjense por acá, este amarillito es la secreción de cortisol. Nosotros normalmente cuando tenemos un factor estresante importante, vamos a tener aumento de secreción de cortisol y adrenalina. Las dos hormonas van a empezar a elevarse, ¿no? Esto es un tema ya filogenético desde la época prehistórica. El ser humano, como otros animales, cuando les viene un estrés importante, por general, estamos hablando del ataque de un depredador, una cosa de ese tipo, se encienden las alarmas, se dispara adrenalina, se dispara el cortisol, empieza a aumentar la glucosa, aumentar el latido cardíaco, empieza a haber vasoconstricción esplácnica, vasoconstricción en la piel, vasodilatación a nivel cerebral, vasodilatación a nivel de los músculos, y todo eso hace que esté preparado para huir o para luchar. Y eso es normal y digamos que es bueno, es bueno tener esa respuesta al estrés. Posteriormente empieza una fase que es la fase de resistencia. Ya cuando yo empiezo a tener estrés crónico, al principio la persona empieza a secretar más serotonina de la que debería, con la finalidad de contrarrestar esos efectos de ansiedad o depresión que puede darnos el estrés crónico. Todavía la secreción de cortisol no está muy alta, sí está elevada, pero no tanto, y empiezan a caer algunos micronutrientes como el magnesio, y la noradrenalina se va manteniendo. Entonces es una fase llamada fase de resistencia, donde nosotros podemos todavía tolerar ese estrés a pesar de que estamos en cronicidad. Va a suceder un momento en el cual ya el estrés sobrepasa nuestra capacidad de resistencia y empezamos a tener una fase de agotamiento psíquico. Fíjense que esta serotonina, que es el neurotransmisor que es antidepresivo, empieza a caer.
Y ahí empezamos a notar ese agotamiento psíquico que tenemos, esa caída de nuestro ánimo en relación con estrés crónico. Todavía podemos tener secreción de adrenalina, la dopamina empieza a disminuir, esa sensación de bienestar que nos da la dopamina empieza a caer y empieza a aumentar mucho más la secreción de cortisol. ¿Ya? Esta fase algunos le llaman el burn-in. Y en algún momento va a llegar nuestra fase de agotamiento psíquico y físico, las dos cosas a la vez. Ya no tenemos serotonina que nos sostenga la parte psicológica desde hace un buen tiempo atrás, pero también en algún momento nuestras glándulas suprarrenales se van a empezar a agotar y vamos a dejar de secretar cortisol en la medida que tendríamos. Y o el cortisol que estamos secretando no va a hacer el efecto, va a empezar a haber una especie de resistencia en los receptores de cortisol. Por lo tanto, ya empezamos a tener agotamiento físico también. Es la fase que le llamamos el burnout, ¿no? Se ha puesto de moda desde hace algunos años. Entonces, cuando nosotros tenemos estrés crónico, vamos a agotar esas reservas, ya vamos a agotar esa capacidad de respuesta que teníamos y prácticamente vamos a caer pues, en un estado muy similar a una depresión. Ese es un efecto importante del estrés crónico. Otro efecto que hay que tener en cuenta del estrés crónico es este. El cortisol es una hormona esteroidea. Y ese nombre de hormona esteroidea viene de que se va a tomar como base la molécula del colesterol. Y el colesterol, de hecho, sirve para fabricar muchas hormonas, justamente todas se llaman hormonas esteroideas. Fíjense acá, el colesterol nos ayuda a fabricar pregnenolona, la pregnenolona nos ayuda a fabricar dehidroepiandrosterona, progesterona, aldosterona, ¿ya? La progesterona en algún momento nos va a ayudar a fabricar cortisol. Y de esta manera vamos a empezar a tener muchas funciones derivadas de hormonas que tienen que ver con el colesterol. Tenemos la aldosterona que actúa a nivel de los riñones, ¿ya? Y nos produce pues un ahorro de potasio y algunas funciones importantes en ese lugar. Tenemos el cortisol que nos va a hacer esa reacción al estrés que habíamos comentado anteriormente, nos hace mantener cierto nivel de resistencia a los factores estresantes. Y tenemos las hormonas sexuales, ¿no? Las estradiol, estriol, progesterona, las hormonas sexuales masculinas también, como la testosterona, todas tienen su propia función. Y todas tienen, digamos, mecanismos bioquímicos que van a llevar a la fabricación de una u otra. Pero cuando empezamos a tener un exceso de demanda de cortisol a nivel sistémico, va a empezar a suceder lo que estamos viendo en estas flechitas que son un poquito más gruesitas. El cortisol va a empezar, perdón, el colesterol va a empezar a priorizar la secreción de cortisol. Y cuando empezamos a tener mucho más cortisol, empezamos a tener menos de las otras hormonas. Disminución de la aldosterona. Recordemos que la aldosterona es uno de los factores que nos van a tener que ver con el tema del mantenimiento de la presión arterial, por ejemplo. Ya, disminución de las hormonas sexuales, masculinas como femeninas y empezamos a tener algunas alteraciones como disfunción sexual en el hombre, como alteraciones del ciclo menstrual y de disminución del deseo sexual también en la mujer, y empezamos a tener problemas de ese tipo que están relacionados con el estrés crónico. ¿Ya? Entonces es importante cuando nosotros evaluamos un paciente que sospechamos que tiene un estrés crónico y un exceso de producción de cortisol, además de poder evaluar bioquímicamente esa secreción en saliva durante todo el día, podemos evaluar nosotros cómo está su estado de ánimo, su capacidad física, su capacidad de hacer ejercicio, cómo está su deseo sexual, cómo está su ciclo menstrual si fuese una paciente mujer. Y todo eso nos puede hablar de la posibilidad de que este paciente esté padeciendo estrés crónico. Entonces, un elemento importante para el diagnóstico suele ser de testear estas funciones de otras hormonas esteroideas. Otro punto y otro impacto importante del estrés crónico es en la calidad y cantidad de sueño. ¿Ya? Es de notarse que el cortisol aumenta durante el día y disminuye durante la noche. Es que es algo exactamente opuesto a lo que sucede con la melatonina, que aumenta durante la noche y disminuye durante el día. ¿Ya? Eso sí tiene cierta función. De hecho, estas dos hormonas son antagónicas y como que nos ayudan un poquito a regular nuestro ciclo circadiano entre ambas. Entonces, cuando una persona está empezando a tener secreción de cortisol en horas en las cuales no debiera, no va a lograr una cantidad y calidad de sueño adecuados. El sueño va a ser muy superficial, no va a llegar a las horas que debería, va a tener dificultad de conciliar el sueño. Y esto va a hacer que si nosotros no dormimos bien, vamos a empezar a tener menos efectos de reparación tisular. Recordemos que cuando dormimos, en asociación a la secreción de melatonina, empezamos a activar genes de reparación, que son genes de reparación de tejidos, tanto estamos hablando de tejido muscular, tejido intestinal, tejido cerebral, como de las mitocondrias, estamos hablando de mitofagia y biosíntesis mitocondrial.
Entonces, todo eso se va a activar durante el sueño. Y si nuestro estrés crónico nos está llevando a una disfunción de nuestro sueño, estamos teniendo un problema adicional que va a perpetuar esto, ¿no? Si la persona no tiene buena calidad de sueño, no va a reparar tejidos, va a seguir teniendo inflamación crónica, no va a mejorar su función cerebral y va a seguir teniendo ansiedad, por ejemplo. Y todo esto va a redundar a la larga en que siga teniendo estrés. Entonces va a ser un círculo vicioso en este contexto. Y si bien es cierto, esto puede parecer bastante lógico, es bueno recalcarlo. Cuando nosotros hablamos de estrés crónico, esto también va a repercutir directamente en nuestra inmunidad. Todos sabemos que cuando una persona padece una enfermedad autoinmune, recibe corticoides con la finalidad de regular y modular el sistema inmunológico, entre comillas, inmunosuprimir al paciente, que es una función que tienen los corticoides, tienen receptores a nivel de linfocitos principalmente que van a bloquear esta función inmunológica, o la van a regular por lo menos. Cuando una persona padece un estrés agudo, se secreta adrenalina, se secreta cortisol, y esto, por ser un momento pequeño y en una cantidad no tan alta, lo que va a suceder es que no va a impactar de ninguna manera en el sistema inmunológico. Cuando una persona sí padece estrés crónico, vamos a tener una secreción incrementada de cortisol permanentemente. Y esto va a tener un efecto antiinflamatorio e inmunosupresor permanentemente. Entonces vamos a empezar a tener disfunción del sistema inmunológico. Eso puede repercutir como una mayor predisposición a padecer enfermedades infecciosas, pero también puede repercutir como una disminución de la capacidad de respuesta frente a gérmenes que están conviviendo con nosotros, que no son un patógeno propiamente, pero que sí pueden alterar su conformación en nuestro organismo. Estamos hablando, por ejemplo, quizás en el caso más importante de la microbiota intestinal. Si nosotros tenemos cortisol crónicamente, vamos a tener una disfunción de las células ahí, vamos a tener una disminución de la secreción de inmunoglobulina secretora, una disminución de la secreción de péptidos antimicrobianos, y por lo tanto vamos a tener un mayor crecimiento, un mayor contacto y a veces una mayor agresividad de cierta parte de la microbiota intestinal. Y eso me va a alterar de todas maneras el intestino y me va a alterar y producir problemas de inflamación crónica de bajo grado. A su vez, recordemos que la inflamación crónica de bajo grado va a producir una neuroinflamación y me sigue perpetuando el problema. Si hay neuroinflamación, va a haber mayor liberación de hormonas derivadas del estrés crónico y seguimos dando vueltas en eso y sigue disminuyendo la función inmunológica a nivel intestinal y en general a nivel de todo el organismo. Y eso es lo que quería yo graficarles en esto, ¿no? Cuando nosotros tenemos estrés crónico, la secreción de cortisol va a incrementar, va a producir un impacto de todas maneras a nivel intestinal. Y el estrés crónico, de hecho, nos produce impacto tanto a nivel inmunológico, como hemos comentado, porque produce una disfunción del sistema inmune a nivel intestinal, pero también nos produce el estrés crónico una disminución de la irrigación a nivel de los intestinos, ¿no? Recordemos que cuando hay estrés crónico vamos a estar en un estado simpático tónico y cuando tenemos un estado simpático tónico, vamos a tener una vasoconstricción esplácnica, vamos a tener una disfunción del otro sistema, que es el sistema parasimpático. Un componente importante del sistema parasimpático es el nervio vago. Y si el nervio vago no funciona bien, la motilidad, la secreción de enzimas y todo eso va a estar alterado a nivel intestinal y a nivel paraintestinal. Estamos hablando de páncreas, vesícula biliar y toda esa función va a estar alterada. Y eso a su vez me va a seguir impactando en la microbiota. Y cuando ese intestino está alterado, un mecanismo es el mecanismo de la neuroinflamación que les comentaba por transmisión hematógena de esas citoquinas inflamatorias, pero también el nervio vago directamente va a llevar esa información de una alteración a nivel intestinal hacia el cerebro. Y el cerebro también va a recibir información desde el intestino por vía de transmisión sinapsis, por vía del sistema nervioso periférico. Entonces va a haber dos condiciones que van a hacer que este cerebro se siga dañando, se siga inflamando y siga produciendo más secreción de cortisol y hormonas similares, haciéndose un círculo vicioso. Entonces, con esto lo que yo quería graficarles es que ese estrés crónico va a impactar en nuestro eje HPA y esos mecanismos hormonales que si bien es cierto podrían ser fisiológicos y defensivos en algún momento, cuando empezamos en la cronicidad empiezan a ser deleterios y nocivos y sobre todo van a empezar a hacer una cascada. A diferencia de cuando les ponía al principio esta retroalimentación negativa que se podía producir y daba un estado de equilibrio, cuando tenemos estrés crónico va a haber una cascada y la secreción de cortisol va a seguir incrementando y seguir incrementando y en algún momento cuando falte cortisol, igual el paciente va a seguir en estrés crónico a pesar de que no haya cortisol inclusive. Entonces es importante detectar
En primera instancia, de manera clínica, si tenemos una disfunción del eje HPA, como hemos visto, vemos en otras funciones del organismo, en el deseo sexual, en el ciclo menstrual, en la capacidad física, en esas ganas de hacer actividad física, en el estado depresivo, en esas cosas ya estamos empezando a detectar la posibilidad de que el paciente tenga una disfunción del eje HPA. Y de hecho ya hay cuestionarios validados para poder sospechar que tenemos una disfunción del eje HPA solamente desde el punto de vista clínico. Idealmente deberíamos hacer, si queremos documentar la disfunción del eje HPA, deberíamos hacer un dosaje seriado de cortisol en saliva durante el día y con eso tener una idea en qué momentos estamos secretando más cortisol del que deberíamos. Aunque eso no siempre se logra hacer y de hecho en nuestro medio todavía no tenemos los medios laboratoriales, pero bueno, es una herramienta adicional, ¿no? Yo creo que con la parte clínica suele ser suficiente para tener una alta sospecha de que mi paciente está teniendo una disfunción del eje HPA, valorar ese estresor que está teniendo mi paciente, tratar el estresor, tratar esa respuesta de mi paciente hacia el estrés, o sea, que aprenda a gestionar su estrés y a su vez empezar a reparar algunos órganos que están disfuncionando producto de este estrés crónico, ¿no? Por ejemplo, el intestino, quizás uno de los más importantes en este contexto. Si nosotros ayudamos a la reparación intestinal, tenemos un poquito menos de neuroinflamación y tenemos un poquito menos de información vía nervio vago a nivel cerebral. Y por lo tanto vamos a tener un poquito menos de secreción de cortisol. Y eso a la larga nos va a empezar a hacer que este círculo vicioso se corte y podamos tener una salida de esta disfunción crónica del eje HPA. Eso es todo lo que quería enseñarles el día de hoy. Muchas gracias.